Emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También sirve para elaborar un rico helado con galletas o chocolate y canela. Una de las particularidades de esta crema de plátano o banana es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aquí en España se le dice banana a la normalita, que es dulce y más pequeña, plátano a una variante dulce. En España la variedad no es muy alta y la llamamos plátano a esta fruta. Así, en algunos países le llamamos plátano, pero si viajamos a Centroamérica nos daremos cuenta de que le llaman banana o banano, mientras que en Cuba le dicen guineo. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es igual a la de España. Es una variedad muy dulce pese a su pequeño tamaño, por lo que se usa mucho en pastelería, repostería y en la elaboración de muchísimos tipos de postres. Dicho esto, seguiré con la receta llamando a esta fruta banana y de esta manera no habrá error en su traducción a otros países. Aprender cómo hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pastel es sumamente sencillo, bastará con seguir estos pasos con detalle. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear 5 plátanos o bananas. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade las bananas cortadas, 5 unidades que son unos 500 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros, remueves de vez en cuando y las dejas que hiervan por 2 minutos. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando las bananas con un tenedor o tritúralas como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego y al puré de bananas caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena y 3 yemas de huevo. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar las bananas muy finas, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego, le añades una cucharadita generosa de esencia de vainilla y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de bananas a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de bananas ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 500 ml de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos.
Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos o bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Esta crema no te sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas de varios pisos. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos y como aún me sobraba crema, la utilicé para elaborar 3 ricos helados de sándwich. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Tengo una receta espectacular y fácil de preparar para ti. Se trata de una deliciosa crema de plátanos maduros que podrás utilizar de múltiples formas en tus postres. Aquí está el truco. Puedes crear postres individuales en capas utilizando esta crema. Solo necesitas combinarla con fruta fresca y galletas trituradas para obtener un helado increíblemente sabroso y visualmente atractivo. Además de evitar el desperdicio de comida, estarás ofreciendo a tus comensales una opción versátil y deliciosa. Aprovecha estos plátanos maduros y sorprende a todos con tus creativas creaciones culinarias. Primer paso, limpia 3 o 4 plátanos maduros. Rompe los plátanos, los chafas con la ayuda de un tenedor hasta conseguir un puré de plátanos y los apartas por ahora. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 30 gramos de mantequilla o margarina y la derrites un poco. Añade los plátanos chafados, remueve de vez en cuando y deja que hierva por un minuto. Apagas el fuego y añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros. Echas un poco de leche y remueves un poco para integrar. Le añades 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla. Así, con el puré de plátanos caliente, le añades 50 gramos de maicena y mezclas un poco.
La maicena actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te digo que puedes sustituir la maicena por 100 gramos de harina y que las yemas de huevo se pueden omitir. Añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla y mezcla nuevamente. Agrega la otra parte de la leche, que en total son 300 mililitros. Puedes utilizar leche caliente o fría según tu preferencia. Yo suelo utilizar leche común en esta receta, pero también puedes optar por la leche de almendras, leche de soja o leche desnatada, según tus necesidades y preferencias dietéticas. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Una vez espesa, vierte la crema de plátanos maduros en un recipiente, de preferencia acero o cristal. Cubre la crema con plástico y déjala enfriar durante al menos 2 horas. Primero la dejas a temperatura ambiente y luego la guardas en la nevera. Así es como debe quedar la crema de plátanos o bananas, con una consistencia firme y suave al mismo tiempo. Puedes batirla en un bol aparte para darle un poco más de cremosidad antes de utilizarla para rellenar tartaletas o bollos caseros. Si deseas darle un toque aún más sabroso, puedes combinarla con 250 gramos de mascarpone, como yo lo hago. La mezcla de la crema de plátanos con el mascarpone resultará en una crema deliciosa con una textura firme y un sabor irresistible. Será el complemento perfecto para tus postres caseros. Sin duda, disfrútala al máximo. Puedes llevar esta crema de plátanos o bananas a otro nivel creando copas individuales con capas de galletas Oreos trituradas, la deliciosa crema de plátanos y trocitos de diferentes tipos de fruta fresca. Para armar las copas, simplemente coloca una capa de galletas Oreo trituradas en el fondo, seguida de una capa de crema de plátanos, luego añade trocitos de fruta fresca de tu elección como fresas, kiwis, grosellas rojas o cualquier otra fruta que te guste. Repite las capas según tu preferencia, finalizando con una capa de crema de plátanos en la parte superior. Estas copas individuales serán un postre visualmente atractivo y delicioso, que combina la suavidad y sabor de la crema de plátanos con la textura crujiente de las galletas y la frescura de la fruta. Disfruta de este exquisito y refrescante postre.
¿Cuántas veces te encuentras plátanos en el frutero que por haber alcanzado un cierto punto de madurez tus hijos se niegan a comer? Y como esto es algo bastante común en mi casa también, y no me gusta desperdiciar comida, siempre doy una segunda oportunidad a los plátanos maduros que quedan en el frutero. Aquí te traigo una receta espectacular, económica y muy fácil de preparar. Es una crema deliciosa que podrás utilizar para rellenar una tarta, pastel de plancha, para decorar cupcakes, para postres individuales y decorar pastelitos. Primer paso, limpia y corta 4 plátanos maduros y los apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal también. Añade los plátanos cortados, remueve de vez en cuando y los dejas que hierva por 2 minutos. La cantidad de plátanos que utilizo es de 450 gramos, es decir, los 4 plátanos pelados y cortados pesaban 450 gramos. Ahora añades jugo de medio limón, unos 40 mililitros, y mientras sigue hirviendo a fuego medio vas chafando los plátanos con un tenedor hasta conseguir un puré de plátanos. Añade 120 gramos de azúcar, remueve, deja que hierva por unos 30 segundos más y apagas el fuego. Así, con el puré de plátanos caliente le añades 50 gramos de maicena, le añades 3 yemas de huevo y mezclas un poco. Ahora le añades 300 mililitros de leche, esta puede ser caliente o fría, y mezclas bien. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres puedes omitir este paso, ya que luego pasaremos la crema por un colador también. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. A este punto la dejas que hierva por 30 segundos y apagas el fuego. Pasa la crema por un colador fino. Este paso también es opcional. Te digo eso porque, por ejemplo, en mi caso voy a utilizar esta crema para decorar con manga pastelera y por esta razón la crema tiene que ser muy fina y sin trocitos de plátano. Pero en cambio, si vas a utilizar esta crema para rellenar tarta o pastel de plancha, puedes dejar la crema así porque sabrá aún mejor con algún trocito de plátano en la crema. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Siguiente paso, añade 500 ml de nata muy fría y la bates por 3 minutos.
Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos enfriada de poco a poco en varias tandas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Espero que elabores esta crema. Está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Prepárate para descubrir una combinación celestial de sabores en esta exquisita crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. En este vídeo te enseñaré paso a paso cómo preparar esta irresistible crema que será la estrella de tus tartas, cupcakes y muchos tipos de postres. Prepárate para deleitar a tus seres queridos y a ti mismo con esta crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. No dudes en suscribirte, darle like al vídeo y compartirlo con otros amantes de la repostería. Te garantizo que este dúo de sabores te conquistará desde el primer momento. Comenzaremos con los plátanos maduros que aportarán un dulzor natural y una textura cremosa a nuestra crema. Los plátanos se cocinarán y se triturarán hasta obtener un puré suave y sedoso que se convertirá en la base de nuestra primera capa de crema. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear 4 plátanos maduros. Yo utilizo plátanos de Canarias, pero también puedes utilizar otras variedades de plátanos o bananas según tu disponibilidad. Algunas opciones populares incluyen plátanos macho, plátanos manzanos, plátanos dominicanos, plátanos burros, plátanos Cavendish y bananas comunes. Aquí en España el término plátano se utiliza para referirse a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que el término banana se utiliza para una variante similar pero un tanto menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes, puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son unos 500 gramos y le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros. Opcional, le añades una cucharada sopera de miel, también una cucharadita de esencia de vainilla. Remueve de vez en cuando y la dejas que hierva por 2 minutos. Retira la cazuela del fuego y tritura la mezcla de plátanos de esta manera hasta conseguir un puré líquido de plátanos. Al puré caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo,
la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Ahora pasa la crema de plátanos a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Pero eso no es todo, porque para elevar aún más el sabor y agregar un toque irresistible, vamos a preparar un ganache de chocolate decadente y suave. Este ganache se elabora calentando crema de leche y agregando chocolate de calidad, creando una mezcla seductora y lujosa que se convertirá en la segunda capa de nuestra crema dúo. Agrega 250 mililitros de nata para montar, crema de leche, crema para batir o crema espesa. Las denominaciones pueden variar según la región y el país. Aparte, coloca una cazuela con un poquito de agua y la llevas a calentar. Le colocas un bol encima de manera que no toque el agua hirviendo y añades la crema de leche. Deja que se caliente un poco la crema de leche y añades 250 gramos de chocolate negro. Vas removiendo hasta que se caliente bien y se derrita el chocolate por completo. Retira el bol, lo tapas con un plástico tocando el chocolate y lo dejas enfriar por completo. Lo siguiente sería añadir la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 250 mililitros de nata muy fría o crema para batir y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátano o de bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Esta crema no sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas en varios pisos en fondant. El siguiente paso consiste en batir el ganache ya enfriado para lograr una textura perfecta. Yo le añado un poquito más de crema para batir, unos 80 mililitros más. Me gusta más la textura del ganache de esta manera. Para esto puedes utilizar una batidora eléctrica o una batidora de mano. Comienza a baja velocidad y aumenta gradualmente la velocidad media-alta. Bate el ganache durante unos minutos hasta que adquiera una textura más suave y ligera. Observarás cómo se aumenta su volumen y se vuelve más ahierrado. Es importante tener en cuenta la consistencia del ganache durante el proceso del batido. Controla su textura de cerca, ya que si se bate en exceso puede volverse granulado. Por lo tanto, es fundamental estar atento y detener el batido en el momento justo cuando el ganache alcance la textura deseada. Batir el ganache de chocolate es un paso clave para obtener un resultado final delicioso y con una textura más ligera y esponjosa. Disfruta del proceso y aprovecha al máximo esta deliciosa preparación. Una vez que ambas cremas estén listas, aprenderás el arte de llenar las mangas pasteleras de forma equitativa para obtener la cantidad justa de cada crema al decorar tus creaciones. Esta técnica te permitirá lograr un equilibrio visual y una distribución perfecta de las cremas en tus tartas, cupcakes o cualquier exquisito postre que quieras decorar.
Una vez que tengas ambas cremas preparadas, aprenderás cómo utilizarlas para rellenar y decorar tus tartas y cupcakes. Puedes combinarlas en capas alternas para obtener un equilibrio perfecto entre el dulzor del plátano y la intensidad del chocolate. O si prefieres, puedes usar una crema como relleno y la otra para cubrir tus creaciones, agregando una elegante decoración de remolinos o simplemente esparciéndola con arte sobre tus postres. El resultado final será una explosión de plátanos maduros y ganas de chocolate. Sus sabores decadentes y su apariencia impresionante serán la estrella de cualquier evento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y descubre el arte de mezclar y decorar con estas cremas irresistibles. Este relleno de plátano macho para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en cupcakes, profiteroles, tartaletas o vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. Una de las particularidades de esta crema de plátano macho es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. El plátano macho maduro es una excelente opción para elaborar cremas y postres debido a su textura suave y dulce cuando está maduro. En algunos lugares se le llama plátano de cocinar para distinguirlo de los plátanos dulces que se comen crudos. El plátano macho se utiliza ampliamente en diversas cocinas de todo el mundo, especialmente en aquellas regiones donde es una cosecha local. Su versatilidad y sabor único lo convierten en un ingrediente esencial en muchos platos tradicionales y contemporáneos. Aquí te muestro 3 tipos de plátanos maduros. Aquí los plátanos maduros de Canarias, con lo que ya tengo varios tutoriales en mi canal de cremas extra firmes. Estos son los plátanos rojos, que son los protagonistas de una futura receta en cuanto maduren un poco más, y los plátanos machos maduros que los utilizaré en la receta de hoy. Pesaré los 3 plátanos tal cual con cáscara, que son más o menos 800 gramos. Por lo tanto, como necesito 600 gramos de pulpa, estos 3 plátanos serán suficientes. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear los 3 plátanos. Es importante destacar que el plátano macho es una cosecha tropical, por lo que se adapta bien a climas cálidos y húmedos. La planta de plátano es resistente y se cultiva tanto en pequeñas huertas familiares como en grandes plantaciones comerciales. La versatilidad culinaria del plátano macho lo hace apreciado en diversas culturas donde se utiliza tanto en platos salados como en postres, dependiendo de su nivel de madurez. Los plátanos maduros de Canarias son conocidos por su dulzura y son ideales para consumir crudos, mientras que los plátanos rojos tienen un sabor menos dulce y se utilizan a menudo en platos de cocina. Los plátanos machos maduros, por otro lado, son versátiles y se utilizan tanto en preparaciones saladas como en postres. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 3 unidades que son 600 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros, remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por 2 minutos.
Retiras la cazuela del fuego y vas chafando los plátanos con un tenedor o tritúralos como yo lo hago de manera que quede un puré de plátanos bien espeso y le vas añadiendo 500 mililitros de leche en varias tandas. A diferencia del plátano común, que es más rico en azúcares y tiene un sabor dulce, la pulpa del plátano macho es más almidonada. Esto significa que tiene una mayor concentración de almidón y un sabor menos dulce. Por la alta concentración del almidón utilizaré más cantidad de líquido en la receta. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas media taza que equivale a 100 gramos de azúcar, 3 yemas de huevo y 60 gramos de maicena, lo que sería media taza. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 120 gramos. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 500 mililitros de leche, que puede estar caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de bananas a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de plátano macho ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 500 mililitros de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Utilizo la crema vegetal Ambiente Puratos, la cual puede recibir diversos nombres según la región y el país, como nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Estos nombres pueden variar según la ubicación, pero en términos generales hacen referencia a la misma preparación de crema láctea batida. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Le añades una cucharadita generosa de esencia de vainilla y sigues batiendo hasta integrar. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Esta crema no sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas de varios pisos, es decir, tartas pesadas. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Utilizo las boquillas número 353, 1M de Wilton y la boquilla número 1E.
A menudo nos encontramos con plátanos y otras frutas maduras en el frutero. Esta situación es bastante común en mi hogar y como no quiero desperdiciar alimentos, siempre busco una segunda oportunidad para estas frutas maduras que permanecen en el frutero. Hoy te comparto una receta excepcional, económica y fácil de preparar. Una crema deliciosa con múltiples usos. Puedes utilizarla para rellenar tartas o pasteles de plancha, decorar cupcakes, realzar postres individuales, adornar pastelitos o simplemente disfrutarla como postre por sí misma. Esta crema no solo es una manera deliciosa de aprovechar esas frutas maduras, sino también una opción versátil y creativa para elevar tus creaciones culinarias. Aprovecha al máximo esas frutas que de otra manera podrían perderse. Primer paso, corta 3 naranjas y 3 o 4 limones. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo de naranjas y limones en total. También puedes sustituir las naranjas por mandarinas, quedará deliciosa en ambos casos. Lo siguiente, limpia y chafa 2 plátanos maduros y los apartas por ahora. Prepara una cazuela y le añades 60 gramos de maicena, lo que sería media taza bien llena. Añade media taza de azúcar, lo que sería 100 gramos. Mezcla un poco y le añades 5 yemas de huevo. Añades un poco de jugo de cítricos y mezcla para integrar un poco. Ahora le añades los 2 plátanos chafados y mezcla nuevamente. Si quieres conseguir una crema más fina, puedes triturar un poco la crema. Agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla y vuelve a mezclar. La maicena actúa como agente espesante mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienes la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina común y que las yemas de huevo se pueden omitir. Ahora le añades todo el zumo de naranjas y limones a la cazuela con los huevos y plátanos. Remueve muy bien. Lleva la cazuela al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema 3 minutos o hasta que espese muy bien. Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de cítricos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez fría y acremada la crema, sigue con la receta. Añade 500 gramos de nata muy fría y la bates por 1 minuto o hasta conseguir pico suave. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región y el país, como por ejemplo nata, chantilly, crema de leche o crema batida.
Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de cítricos y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Ahora bates todo junto para integrar bien por 1 o 2 minutos y listo. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas en varias capas. Esta crema no sirve para cubrir tartas con fondant. Sin embargo, si en lugar de agregar la nata le agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y acremada, te aseguro que es adecuada para forrar tartas con fondant. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 o 22 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla 1E. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy Aquí te paso otro tutorial con 10 recetas fáciles con fruta. Te paso una lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista con bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto. La receta que te traigo hoy es una crema sin lactosa. Esta crema, la opción con mantequilla sin lactosa, es ideal para forrar tartas y luego cubrirlas con fondant, así como es ideal para rellenar tartas. También te mostraré cómo puedes teñir esta crema. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de plátanos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Una de las particularidades de esta crema de plátano es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aprender a hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pasteles es sumamente sencillo, solo tienes que seguir estos pasos con atención. Aquí tengo plátanos de Canarias grandes y pequeños. Para esta receta necesitamos alrededor de 700 a 800 gramos de plátano, por lo tanto usaré 4 de los plátanos grandes de Canarias. El primer paso consiste en pelar y trocear los 4 plátanos.
Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla sin lactosa y la derrites un poco. Si no te es necesario utilizar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal o mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son 800 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros. Remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por unos instantes. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando los plátanos con un tenedor o tritúralos como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego, prepara 400 mililitros de leche sin lactosa y al puré de plátanos caliente le añades un poco. Mezclas para integrar la leche y le agregas 4 yemas de huevo. Añade 60 gramos de maicena y mezcla cuidadosamente. La maicena funciona como agente espesante mientras que las yemas de huevo aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienen la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina y las yemas de huevo son opcionales. Puedes omitirlas. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 400 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar los plátanos muy finos, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese completamente. En España usamos el término plátano para referirnos a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que usamos el término banana para una variante similar pero un poco menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Banana es el término más comúnmente utilizado en muchas partes del mundo como América del Norte y del Sur, Europa y algunas partes de Asia. En otros países este fruto puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en Centroamérica se le llama banana o banano. En Cuba le dicen guineo. En Chile se le llama manzano a la banana. En República Dominicana se le conoce como aguacate. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es similar a la de España, y se le llamaba plátano a una variante mucho más grande, con piel más gruesa y que requiere cocción para ser disfrutada adecuadamente. A pesar de su pequeño tamaño, esta variedad es muy dulce, por lo que se utiliza ampliamente en pastelería, repostería y en la elaboración de una gran variedad de postres. Para esta deliciosa receta también puedes utilizar plátanos más maduros o bananas maduras. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego te enseño cómo utilizarla de 2 maneras diferentes. Añade 250 gramos de mantequilla sin lactosa a punto de pomada y bátela a velocidad media durante 1 o 2 minutos. Si no necesitas usar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal a punto de pomada. Una
Una vez que la mantequilla esté cremosa y haya adquirido un tono más claro, añade la mitad de la crema de plátano y bate a velocidad baja o media baja hasta que esté completamente integrada. La segunda opción sería con nata, crema de leche o crema batida. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región, pero debe ser una crema vegetal sin lactosa. Añade 250 ml de nata muy fría y bátela durante 3 minutos. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos, que es sin lactosa. Los ingredientes y la composición de los productos pueden variar según la marca y la región, por lo que te recomiendo verificar la etiqueta y la información del producto en el envase para determinar si es sin lactosa. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de plátano y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Así queda la crema de plátanos firme, deliciosa y muy fácil de elaborar en cualquiera de las dos opciones. Aquí te enseño cómo teñir la crema, ya sea que lleve mantequilla o la que contiene nata. Para obtener colores suaves o pasteles, añades unas gotitas de colorante, mezclas y listo. Si deseas colores más intensos, agrega una mayor cantidad de colorante en gel y mezcla suavemente hasta que se integre por completo. Esta crema con mantequilla sirve para forrar tartas en fondant y es perfecta para rellenar tartas de varios pisos, tartas pesadas. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar una tarta y 12 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. El famoso
varillas manuales. Bate un poco la mantequilla y a continuación añade los huevos. Sigue batiendo hasta integrar. Añade el plátano triturado, las nueces cortadas en trozos grandes y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezcla con una espátula hasta integrar. Ahora le añades la harina previamente tamizada de poco a poco en 2 o 3 veces y mezclas con una espátula para que no se formen grumos. Prepara con papel de horno un molde rectangular. Si no tienes uno rectangular, también podrías utilizar uno redondo pequeño. Pasa la masa al molde, dale unos golpes dejándolo caer por su propio peso para romper las posibles burbujas de aire del interior. Llévalo al horno previamente calentado a 150 grados Celsius por 45 minutos. Ya tenemos nuestro delicioso pan de plátano listo. Ahora vamos a desmoldarlo con cuidado para que no se rompa y a decorarlo. También te recuerdo que en mi canal principal puedes encontrar infinidad de cremas con las que podrás rellenar o decorar este bizcocho. Quédate hasta el final del vídeo y te enseñaré un par de opciones que podrán complementar perfectamente este bizcocho. A mí me gusta prepararlo con un glaseado de azúcar y trozos de plátano frito. Para el glaseado de azúcar, añade 2 o 3 cucharadas soperas de azúcar en polvo, una cucharadita de agua y mezcla hasta integrar. Después con una cuchara lo repartimos encima del bizcocho y lo llevamos a la nevera para que el glaseado se quede duro. Encima del glaseado puedes ponerle plátanos fritos, plátanos secos deshidratados, trocitos de nueces o lo que más te guste a ti. Sin embargo, es importante destacar que en mi canal principal tengo más de 40 cremas disponibles para que puedas explorar y probar. No dudes en echar un vistazo.
Hola amigos, bienvenidos a mi canal de recetas deliciosas. En el tutorial de hoy les traigo una opción que estoy segura les encantará. Un pastel de chocolate con bizcocho sin gluten y relleno de una deliciosa crema de plátanos sin azúcar añadido. Y para completar este postre perfecto lo he cubierto con un suave y brillante drip de chocolate con leche. Antes de enseñarte cómo montar las capas y decorar el pastel, te enseñaré de manera rápida los ingredientes y los pasos para elaborar la crema de plátano sin azúcar añadida y también receta y pasos del bizcocho de chocolate sin gluten. Añade 50 gramos de mantequilla, 5 plátanos o bananas, jugo de medio limón y deja que hierva por 2 minutos. Tritura los plátanos y retira la cazuela. $300 ml de leche, 50 gramos de maicena y 3 yemas de huevo.
Una cucharadita generosa de esencia de vainilla y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. $500 ml de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos o bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Bizcocho de chocolate sin gluten. 5 huevos enteros, bate por un minuto. 140 gramos azúcar moreno. Bate por 5 minutos. $120 gramos harina de arroz y 50 gramos de cacao puro. Molde de 18 por 18 por 10 centímetros de alto. Hornea a 160 grados por 40 minutos. Desmolda y deja enfriar. Corta el bizcocho en 3 capas. Para este pastel necesitas 4 capas de bizcocho, por lo tanto prepara una receta y media. Esta es la crema de plátanos que voy a utilizar para rellenar el pastel. Está elaborada con un día de antelación y miren cómo sigue de firme y perfecta. Para montar el pastel yo lo hago de esta manera. Relleno una manga pastelera o una bolsa con crema. De este modo me es mucho más fácil rellenar las capas de pastel sin romper el bizcocho al apretar demasiado. Lo siguiente, coloco una bolsa en la misma bandeja donde he horneado el bizcocho y coloco el primer bizcocho de chocolate. Baño el bizcocho con almíbar, le añado bastante cantidad. El almíbar lo hago hirviendo 2 o 3 tazas de agua con una taza de azúcar más una cucharadita de vainilla. Ahora cubro el bizcocho mojado con una generosa capa de crema de plátanos. Aliso un poco con una espátula, puedes utilizar una cuchara también y coloco el siguiente bizcocho de chocolate. Repetiré la operación con los otros 2 bizcochos de chocolate para formar un pastel de 4 capas. También te digo que el pastel lo puedes montar directamente en el plato o en la fuente donde lo vayas a presentar.
Coloco la última capa de bizcocho, lo mojo bien con almíbar y cierro la bolsa. Guardo el pastel en la nevera por un mínimo de 2 horas. Lo ideal sería montar el pastel por la noche y desmoldar el día siguiente. Para desmoldar el pastel lo hago de esta manera. Pongo la bandeja encima del pastel y le doy la vuelta. Lo saco del molde junto con la bolsa y lo empiezo a cubrir con la misma crema de plátanos con la que rellené el pastel. Este es un pastel con una base de bizcocho de chocolate jugoso, húmedo, sabroso y tierno, tan bueno que se podría comer por sí solo. Pero el relleno y cobertura de crema de plátanos son la guinda del pastel. Es ideal para quedar como un auténtico profesional de la repostería sin mucho esfuerzo. La imperfección de su acabado es perfecta y le aporta un toque casero magnífico. La cobertura se extiende como a uno le venga en gana. No hace falta pasar hora escondiendo migas y alisando los laterales, ni sacar la manga pastelera para hacer figuras decorativas y elaboradas en la superficie. Ahora voy a derretir en el microondas el chocolate con leche. Yo pongo una taza, unos 200 gramos de chocolate con leche y una cucharadita de manteca de cacao o aceite de girasol. La cantidad es opcional. Digo esto porque te sobrará como la mitad si haces el drip como yo lo hago. En cambio, si quieres cubrir la tarta entera por arriba, te dará bien esta cantidad. Cuela el chocolate derretido en una manga pastelera o bolsa. Vierte el chocolate con leche derretido en los bordes de la tarta, dejando que gotee hacia abajo. Esto le dará un acabado impresionante que seguro dejará a todos boquiabiertos. Y listo, tenemos una deliciosa y saludable tarta de chocolate sin gluten, rellena con una deliciosa crema de plátano sin azúcar añadido y cubierta con un dip de chocolate con leche. Espero que disfruten en elaborar esta receta tanto como yo. Consejos para un pastel de chocolate de rechupete. Este bizcocho es tan sabroso y jugoso que casi no necesita que lo bañemos en almíbar. Podéis usar cualquier otra receta para vuestro pastel de chocolate, pero esta es un acierto seguro. La harina de arroz es una excelente opción para quienes padecen intolerancia al gluten, ya que no contiene esta proteína que suele encontrarse en el trigo, la cebada y otros cereales. Además, la harina de arroz tiene un sabor suave y dulce, lo que la hace perfecta para preparar postres como bizcochos, galletas y panes. El bizcocho con harina de arroz es una opción deliciosa y fácil de preparar. Recuerda que tanto el bizcocho con gluten como el bizcocho sin gluten pueden ser deliciosos, solo es importante los ingredientes adecuados y prepararlos bien. La cantidad de azúcar morena del bizcocho está bastante ajustada, pero se puede reducir un poco para hacerla más ligera y sobre todo si os gustan los dulces no muy dulces. Para que el montaje de la tarta sea más cómodo, podéis guardar los bizcochos en la nevera unas horas, pillan cuerpo y así resultan más manejables. También los podéis congelar de forma individual y bien envueltos en papel film. Esto viene muy bien en caso de querer hacer este pastel en varios tiempos. Para elaborar este pastel puedes utilizar otros muchos tipos de cremas, por ejemplo una deliciosa crema de naranjas, crema de mascarpones y frutos rojos, crema extra firme de Oreo, crema extra firme de plátanos maduros, buttercream ruso con Ferrero Rocher o crema Raffaello sin nata. Te dejaré mi lista de cremas para tartas en la descripción del vídeo y aquí también. En este vídeo te enseñaré cómo preparar una deliciosa crema pastelera de plátanos maduros sin azúcar refinada añadida, sin leche de vaca y sin gluten. Utilizaremos leche de almendras y maicena para lograr una textura suave y cremosa perfecta para tus postres favoritos. No te pierdas este delicioso tutorial y aprende a preparar esta crema pastelera de plátanos maduros sin complicaciones. Podrás utilizarla como relleno en pasteles, tartas o cualquier otro postre de tu preferencia. El primer paso es pelar y cortar 5 plátanos maduros o bananas, reservándolos para utilizar en esta receta.
A continuación, separa 8 huevos medianos y conserva las yemas, que serán el ingrediente principal en nuestra crema pastelera. Si estás buscando recetas que utilicen claras de huevo, en mi canal encontrarás una variedad de opciones como merengue suizo, italiano o francés. También podrás aprender a preparar suspiros secos y crujientes, pavlova o macarons para aprovechar al máximo todos los ingredientes. En otro recipiente coloca 300 ml de leche de almendras. Esta opción no solo es libre de gluten, sino que también le dará a nuestra crema pastelera un sabor delicado y agradable. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade una cucharadita de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, ahora añades jugo de medio limón, unos 40 ml y mientras sigue hirviendo a fuego medio, remueve constante y los dejas que hierva por 1 o 2 minutos. La cantidad de plátanos que yo utilizo es de 600 gramos, es decir, los 5 plátanos pelados y cortados pesaban 600 gramos. Retira la cazuela del fuego, añade un poco de leche de almendras y tritura la mezcla hasta obtener un puré de plátano suave. Añade 50 gramos de maicena y añade la otra parte de la leche de almendras, en total son 300 ml que puede estar caliente o fría. Mezcla de nuevo y echas las 8 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla. Añade una cucharadita de esencia de vainilla. La maicena actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. La crema pastelera de plátanos maduros es una opción saludable y sabrosa para aquellos que buscan cuidar su alimentación. Los plátanos maduros le aportan un dulzor natural a la crema, mientras que la leche de almendras la hace apta para personas intolerantes a la lactosa o que siguen una dieta vegana. Además, al utilizar maicena en lugar de harina de trigo, conseguiremos una versión libre de gluten. Así, esta crema pastelera puede ser disfrutada por aquellos con sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca. Una vez espesa, vierte la crema de plátanos maduros en un recipiente, de preferencia cristal o acero. Cubre la crema con un plástico y déjala enfriar durante al menos 2 horas. Primero permite que alcance la temperatura ambiente y luego la guardas en la nevera. Una vez enfriada y endurecida la crema de plátanos maduros o bananas, la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y la puedes utilizar para rellenar pasteles de plancha, tartas, postres en vasitos individuales, tartaletas y muchos postres más.
Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor. En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, es un pastel de yogur con plátano maduro. Es un postre extra suave y exquisito que te encantará. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Primer paso, pela y chafa un plátano maduro. El plátano maduro es un ingrediente clave que aporta un sabor delicioso y distintivo al bizcocho de yogur. La dulzura natural del plátano maduro se combina perfectamente con la suavidad y acidez del yogur, creando una experiencia gustativa única y deliciosa. Además del sabor, el plátano maduro también contribuye a la textura del bizcocho, haciéndolo más húmedo y esponjoso. Su presencia en la masa ayuda a mantener el bizcocho jugoso y tierno incluso después de hornearlo. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas y el plátano, añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando batidora manual o varillas manuales. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, añade 4 cucharadas soperas de maicena y 1 cucharadita de polvo de hornear. Mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen y luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente y listo. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que se integre bien. Finalmente agrega 1 cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo, añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. A este punto de la receta es el momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las 2 mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno.
Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur con plátano a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Si eres amante de los postres y te gustan las combinaciones de sabores únicas, definitivamente debes probar esta receta. No solo es delicioso, sino que también es una excelente manera de aprovechar los plátanos maduros que tengas en casa. Así que, si deseas disfrutar de un postre extra suave y lleno de sabor, anímate a preparar este bizcocho de yogur con plátano maduro. Estoy segura de que te encantará y se convertirá en una opción recurrente en tus momentos dulces. Sin duda, el plátano maduro es un ingrediente mágico que eleva el bizcocho de yogur a otro nivel de sabor y satisfacción. No dudes en probarlo y sorprender a tus invitados con este delicioso postre.
Las magdalenas de plátano son ideales para darle un buen uso a estos plátanos que se han vuelto demasiado maduros y que de lo contrario acabarían en la basura. Cuanto más maduros estén los plátanos, mejor, ya que su dulzura se intensifica convirtiendo el almidón en glucosa y proporcionando un sabor excepcional. Casi todos los dulces o postres que preparo con plátanos parecen desaparecer rápidamente en casa. Debe ser cosa de los duendes. En un bol añadimos 2 huevos medianos, 200 gramos de azúcar moreno y una cucharadita de esencia de vainilla. Batimos con unas varillas manuales hasta que espumen bastante. Mezclamos bien e incorporamos 100 ml de aceite de oliva. También puedes utilizar aceite de girasol e integramos la mezcla. Le añadimos media cucharadita de sal y una cucharadita de canela en polvo. Añade 240 gramos de harina común previamente tamizada y un sobre de 15 gramos de polvo de hornear. Este punto cuesta un poco integrar, no es necesario batir en exceso la mezcla, se trata de incorporar los ingredientes lo justo. Pelamos 3 o 4 plátanos muy maduros y los aplastamos con un tenedor hasta que nos quede un puré grueso. Añadimos los trocitos de plátano y juntamos para integrar en la crema. Dejamos reposar la mezcla en la nevera unos minutos mientras preparamos y colocamos las cápsulas de papel en los huecos de una bandeja de magdalena o en moldes de silicona. Vertemos la crema en las cápsulas de papel hasta un poco más de la mitad de altura para permitir que suban bien en el horno. Con esta cantidad a mí me han salido 15 piezas en cápsulas de magdalenas. Coronamos con unas poquitas almendras picadas crocantes, le darán un toque crujiente delicioso. Con el horno previamente caliente a 180 grados con calor arriba y abajo y sin ventilador. Horneamos las magdalenas de plátano durante 25 minutos hasta que la superficie se dore ligeramente. Si utilizas moldes más pequeños, con 20 minutos de horneado puede ser suficiente. ¡Qué bien huele la casa mientras se hornean! Cuando retires la bandeja del horno, deja que pierda un poco de calor. Retira las magdalenas del molde metálico de silicona para que se enfríen. Se tratan de unas magdalenas de rechupete perfectas para reciclar producto en la cocina y buenísimas. Están listos para desayunar o merendar. ¡Buen provecho!
Aquí te paso otro tutorial con plátanos maduros, te paso lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y tartas con princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto.